¿Cómo están, hermanos? Buenas noches. ¿Todo bien? Gracias a Dios, ¿verdad? Debo de confesarles que el tema me superó un poco, porque es bastante extenso el amor, ¿verdad? Creo que Jesús es amor, entonces es profundo llegar a entender ese maravilloso amor que nos tuvo. Antes de comenzar, voy a dar lectura a una oración, hermanos, que me pareció interesante. La escribió uno de los grandes teólogos de la iglesia presbiteriana. Hace muchos años la escribió, hermanos. Por favor, les pido que cierren sus ojos y escuchen con atención lo que voy a leer. Señor santo y excelso, manso y humilde, tú me trajiste para el valle de la visión, en cuyas profundidades habito, mas te veo a ti en las alturas. Cercado de montañas de pecado contemplo yo tu gloria. Déjame aprender por la paradoja de que el camino hacia abajo es el camino hacia arriba, que ser rebajado es ser exaltado, que el corazón roto es el corazón sanado, que el espíritu contrito es el espíritu alegre, que el alma arrepentida es el alma victoriosa, que el no tener nada es poseerlo todo, que el cargar la cruz es llevar la corona, que el dar es recibir. Concédeme encontrar tu luz en mi oscuridad, tu vida en mi muerte, tu alegría en mi tristeza, tu gracia en mi pecado, tus riquezas en mi pobreza, tu gloria en mi valle. Amén, hermanos. Creo que esta oración nos introduce un poco en lo que es el tema. Como lo comenta el pastor, vamos a leer los últimos versículos del capítulo 13. ¿Puede por favor apoyarme, hermano Alex, a leerlo? Capítulo 13, del 31 al 38, por favor. ¿No importa la versión? No importa la versión, hermano. Dice de la siguiente manera, versión NBI, dice 31 al 38. Cuando Judas hubo salido, Jesús le dijo, ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios glorificará al Hijo en sí mismo, y lo hará muy pronto. Mis queridos hijos, poco tiempo me queda para estar con ustedes. Me buscarán, y lo que antes dije a los judíos, ahora se lo digo a ustedes. A donde yo voy, ustedes no pueden ir. Este mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros, así como yo los he amado. También ustedes deben amarse los unos a los otros. De este modo todos sabrán que son mis discípulos, si se aman los unos a los otros. ¿Y dónde vas, Señor?, preguntó Simón Pedro. Jesús respondió, a donde yo voy no puedes seguirme ahora, pero me seguirás más tarde. Señor, insistió Pedro, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Por ti daré hasta la vida. Jesús respondió, ¿tú darás la vida por mí? Te aseguro que antes de que cante el gallo me negarás 3 veces. Amén. Gracias, hermano. Bueno, prácticamente este pasaje se desarrolla después de que Judas sale y va con los fariseos, ¿verdad? A hacer su cometido. Entonces es bastante interesante leer, hermanos, que después de que Judas sale, Jesús empieza a darles el último discurso que les dará a los discípulos, todos juntos. ¿Sale? Yo más o menos investigué un poco sobre el tema y me causó mucha curiosidad de que solamente hasta que Judas se fue, Jesús habló este pasaje. ¿Por qué no lo dijo antes, hermanos? Cuando estaban todos juntos, cuando estaba Judas. Yo creo que él sabía, ¿no?, que esta última instrucción, bueno, para que esta última instrucción se diera, tenía que haber compromiso de parte de los discípulos, ¿verdad? Realmente no vale la pena que Jesús dijera esas últimas palabras a Judas, sabiendo que ya lo iba a traicionar, ¿no?, que ya había vendido a Jesús por 30 monedas. Entonces, esto me da a entender que si bien es cierto que muchas veces Jesús nos da la oportunidad de que nos podamos redimir, de que podamos conocerlo, también hay otras veces en las que simplemente Dios no puede esperar hasta que uno quiera hacerlo, ¿no? Realmente tenemos que tener la convicción de seguirlo, tener esa idea en el corazón de que si vas a estar con Dios, vas a estar al 100%, ¿no? Entonces,
me causó un poquito de curiosidad el saber, porque al final de este pasaje hay otro discípulo que al final lo termina traicionando, hermanos, y es Pedro. Entonces, realmente se vieron, digamos que los tres tipos de personas, ¿no?, que están muchas veces con Jesús. Las personas que solamente buscan el beneficio de Él y al final lo abandonan. Las personas que nos llegamos a equivocar y al final de cuentas nos redimimos, ¿no? Porque Pedro al final, cuando leemos su historia, él se arrepintió de lo que hizo, ¿no? O sea, no se quedó como Judas, ¿no?, con ese remordimiento. Y la tercera parte, digamos que serían los discípulos que al final escucharon y que, digo, el temor los llenó el día en que fueron a aprender a Jesús, pero no se ve que lo hayan negado como lo fue Pedro, ¿no? Entonces, tenemos estos tres tipos de discípulos o de personas en esta historia. El versículo 1, bueno, el 31 y el 2, el 31 y el 32 hablan sobre el tema de la gloria de Dios. No sé si ustedes han preguntado por qué Jesús dijo en estos dos versículos, sobre todo en el segundo, ¿no?, en el 32, que ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. ¿Por qué dijo eso, hermanos? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Qué iba a pasar con Jesús? Pues iba a morir en la cruz. Bueno, ¿Sí? perdón, bro, te pregunto. Sí. Cuando ese tema, cuando se impartió de cuando los griegos empezaron a preguntar por él en el día de Pascua, entonces él, me acuerdo que dijo de que la hora se ha llegado, Sí. la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado. Y también me llamaba la atención esa pregunta de que cómo es que el Señor le llegó a llamar que sea glorificado en cuanto a su muerte, ¿no?, al martirio que iba a pasar por la redención de nuestros pecados. Y pues ha llegado la hora que sea él glorificado, el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él, porque él iba a cumplir lo que él había, el único que podía redimirnos de nuestros pecados. Sí, exactamente. Sí, hermano, muchas gracias. Realmente cuando Jesús menciona ese tema de glorificación, hermanos, lo que él mencionó es que iba a cumplir el propósito que Dios le había dado. Iba a cumplir esa ordenanza, ese mandamiento que Dios le dio al morir, y efectivamente, como comenta el hermano, iba a ser por muerte de la cruz. No sé si ustedes han investigado un poco sobre cómo era el tema de la crucifixión. Era realmente terrible, hermanos. Era algo que no se le deseaba a nadie porque era el castigo que se le daba a las personas menos deseables, ¿no?, de ese tiempo. Realmente la persona que estaba crucificada o que era crucificada era humillada, hermanos. La desvestían, la montaban en el palo, la clavaban con clavos, hermanos, sus pies y sus manos. Y era, bueno, antes de que fuera crucificada, pasaba por un tormento de látigos. Había una herramienta que ocupaban los romanos, que era una especie como de palo con cintas de cuero, que tenían al final de las cintas huesos de animales, hermanos, y piedras. Entonces, al momento de dar el latigazo, se llevaba carne consigo, hermanos. Entonces, sí fue bastante cruel lo que hicieron con el Señor. Entonces, la humillación que sufrió Jesús cuando dio su vida por nosotros fue bastante grande, hermanos. Y yo me preguntaba, la gloria yo la conozco como algo bueno, ¿no? Es algo bonito. Y si Dios lo crucificaron para que tuviéramos gloria y Él tuviera gloria en el Padre, me pone a pensar en algunas veces cómo es que Dios trabaja con nuestras vidas, ¿verdad? A veces uno quisiera tener lo mejor, quisiera estar en las mejores posiciones, pero muchas veces eso no ayuda a la gloria de Dios, hermanos, porque el corazón siempre quiere más, ¿verdad? Siempre quiere más. Entonces, estos versículos que vamos a leer un poquito más adelante,
nos van a dar la clave de lo que es el gran mandamiento que nos dejó Jesús, el amor. ¿Sale? No sé si alguien tenga comentarios en el 31 y 32. ¿Algún otro comentario? Si no, ya para pasarme al 33. Si no, bueno, el 33 dice, Jesús revela claramente su pronta partida. Hijitos, aún estaré con nosotros un poco. Me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros. A donde yo voy, vosotros no podéis ir. Aquí es importante que Jesús menciona hijitos. Creo que es el único lugar en el Evangelio donde menciona esta palabra. No dice hijos, no dice discípulos, no dice hermanos, no dice amigos, dice hijitos. Y esto no lo dice como un insulto, sino simplemente en sentido de ternura, hermanos. Reconociendo que actualmente los discípulos tienen una presente dependencia e inmadurez. Los niños, ¿cómo son, hermanos? Son muchas veces inmaduros, ¿verdad? Algunos adultos también somos, ¿verdad? Realmente, también, exactamente. Pero al final de cuentas, Dios conoce nuestra condición. Y prácticamente Él dice esto para darnos consuelo, ¿verdad? Esto nos da a entender el gran amor que tenía Jesús y esa visión tan clara de su propósito, porque sin duda Él sabía lo que le esperaba, ¿no? Y yo creo, ¿no? Que una persona en su condición, lejos de dar apoyo moral, necesitaría apoyo moral, ¿verdad? O sea, lejos de dar, necesita. Entonces, es maravilloso que Dios en sus últimos momentos, antes de ser crucificado, tenía ese cuidado por nosotros, hermanos, o por los discípulos, ¿no? Cuando dijo esta parte. Después dice, aún estaré con vosotros un poco, y a donde yo voy, vosotros no podréis ir. Esto sin duda había sido un terremoto para los discípulos, porque pues literalmente cuando uno seguía en esos tiempos a un maestro, era para seguirlo de por vida, ¿no? O sea, si se va el maestro, ¿qué es lo que sigue, no? Y si nos damos bueno, si nos damos cuenta más adelante, cuando Pedro lo negó, eh, realmente a la persona que había puesto Jesús para que continuara con su obra, perdió credibilidad, ¿verdad? Porque si Pedro, que se supone que era de los cercanos a Jesús, lo negó, ¿qué autoridad tenía después de su muerte, no? O sea, realmente, digo, al final se redimió y gracias al amor que tenían los hermanos pudieron pasar ese mal sabor. Pero al final todo quedó registrado, ¿verdad? Entonces, este último versículo que dice la palabra de Dios, perdón, aún estaré con nosotros un poco de tiempo, nos habla sobre el tiempo tan personal que iba a pasar Jesús con sus discípulos, ¿verdad? Me puse a escuchar algunas predicaciones en la semana y había un pastor que decía que si tú estuvieras a punto de morir o alguien que tú amas estuviera a punto de morir, ¿qué palabras te gustaría que él te dijera, ¿no? ¿O qué palabras a ti te gustaría decirle a él? ¿Con qué esperanza verías que esta persona recibiera esas palabras, esa instrucción, ese consejo? No sé, yo por ejemplo tengo a mis niños y cuando muera espero que sea antes que ellos. Me gustaría darles un buen consejo, ¿no? Para que sigan en la vida, para que sigan en la fe, hermanos. A mí me gustaría como padre que ellos lo siguieran, ¿verdad? Entonces, estas palabras que dice Jesús, algunos dicen que es el testamento de Jesús, porque ciertamente se lo dijo a las personas que estaban más cercanas a él. Entonces, todo lo que sucede más adelante tiene un nombre en la literatura, hermanos. Ahorita se los digo. Permítame tantito. Es un discurso de despedida.
De manera literaria se presenta en varios libros de la Biblia. Está en Génesis, en Deuteronomio, en Crónicas. Y es un típico discurso de despedida que lo hace una persona que se enfrenta a la muerte. Incluye parte o en todo lo siguiente, ¿no? El anuncio de despedida de un grupo de familiares o amigos, palabras de consolación, predicciones o promesas cercanas al futuro, bendiciones para los que se quedan y la asignación de un sucesor, exhortaciones finales, instrucciones de conducta futura. Todo en una oración. Si leemos, por ejemplo, desde Juan 13:31 hasta Juan 17:26, muchos estudiosos dicen que este es el discurso de despedida de Jesús, porque prácticamente dio sus últimas instrucciones, las últimas recomendaciones. Pasaron muchas cosas en esos últimos momentos y fue básicamente un momento difícil, ¿verdad?, para nuestro Señor. Después de estos versículos que acabamos de leer, 31, 32 y 33, viene el que yo creo que es el más importante de este pasaje, hermanos. Y es el nuevo mandamiento. 34, 35 dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, y si tuviereis amor los unos con los otros, yo estaré con ustedes, hermanos. ¿Por qué dijo el Señor que era un nuevo mandamiento, hermanos? Si leemos la Biblia, encontraremos ese mismo, un mandamiento similar, simplemente con otras palabras. En Levítico 19:18. Por favor, vayamos a Levítico 19:18, hermanos. Dice 19:18 de la siguiente manera: no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Gracias, hermano. Si se fijan, los judíos conocían este mandamiento, ¿verdad? El de amar unos a otros. Pero aquí la clave de este nuevo mandamiento, y por lo cual es nuevo, es la parte que dice: como yo os he amado. ¿Cómo nos amó Dios, Señor? ¿Cómo nos amó Dios, hermanos? Perdón. ¿Qué hizo Jesús? Hasta la muerte, exactamente. Hasta la muerte. El mandamiento que estaba en Levítico era un mandamiento a nivel personal, ¿verdad? Porque la palabra dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo, hermanos. Sin embargo, cuando Jesús dio la vida por nosotros, Él amó más a nuestra vida que a la de Él. Entonces se amó más que Él mismo. ¿Sale? Esta es la clave de este pasaje, hermanos. El amor. Ese amor infinito que sin dudar Dios nos demostró en la cruz, ¿verdad? No es que este mandamiento se acabara de inventar, sino que sería presentado de una manera nueva y fresca, hermanos. La palabra nuevo, o kainen perdón. La palabra nuevo implica frescura o lo opuesto a obsoleto, en vez de simple o reciente o diferente, hermanos. Podríamos haber pensado que el nuevo mandamiento sería que amáramos a Jesús de una manera excepcional. En vez de eso, Jesús lo dirigió a ellos y a nosotros, a amarnos unos a otros, haciendo hincapié en que debía de hacerse como Él lo había hecho, hermanos. Sin duda, esta ordenanza es profunda porque nos pone a pensar
en el amor que muchas veces nos debemos de tener como hermanos, ¿verdad? Yo a veces me preguntaba, ¿no? Si yo estoy cumpliendo con ese mandamiento, hermanos. Porque muchas veces es difícil hacerlo, ¿no? Es fácil hacerlo con las personas que amas, ¿no? Y con los que te aman. Pero ¿qué tal con los que no, hermanos? Con los enemigos, con las personas que a veces, pues no tienes mucha comunión, ¿verdad? Y más en el mundo pagano, digámoslo así. O sea, igual en la iglesia, ¿verdad? Y muchas veces cuando tienes alguna discusión con algún hermano o no sé, ves alguna cosa que no te parece, lejos de perdonar y aprender y tener una buena comunión con tu prójimo, te quedas con ese resentimiento, ¿verdad? Yo en la iglesia donde asisto en México, muchas veces, como la iglesia se componía o se compone más bien de familias, a veces alguno ser nuevo llega a ver algunas cosas, ¿verdad? Como en todas las iglesias, hermanos. Entonces, pues ciertamente el amor que a veces decimos profesar, no lo tenemos, porque es algo que se va acrecentando y madurando con el tiempo, ¿verdad? A veces nos pone Dios a personas difíciles para que nuestra paciencia se vaya, pues, trabajando, hermanos, que vayamos ejerciendo ese amor, esa paciencia por esos hermanos. Y a veces nos pone, hermanos, mm, fáciles de amar, para que también sepamos la diferencia entre uno y otro, hermanos. Entonces, sin duda, este es el versículo, bueno, parte de los dos versículos que más me impresionaron de este pasaje. A mí me llamó mucho la atención que Jesús subió el estándar que ya había en la palabra, ¿verdad? De por sí ya era duro, hermanos, amar al prójimo como a uno mismo. Ahora era subir ese estándar a lo que hizo Jesús, amarlo más que a mí mismo. Entonces, sin duda Jesús vino a revolucionar todo lo que era la creencia de los judíos, vino a subir los estándares, a hacer un cambio realmente profundo y por eso es lo que es el Señor. No sé si esto que acabamos de leer, hermanos, tengan a su vez algún comentario sobre esta ordenanza, sobre el amor. Sí, pastor. Esa parte, cuando usted dice que, bueno, el contexto que hemos venido hablando con respecto a Judas y todo, Jesús vio salir a Judas, ¿no? Inmediatamente a ser seleccionado Jesús, sí. Y empieza esta parte que usted hizo mención, ¿no? De que les habló a los 11 que estaban ahí, ya Judas saliendo, habiendo remojado, como decía el hermano Julio, ¿no? Su panecito ahí va, sí. Como remojó, pero no comió del pan partido por Jesús. Pero lo que me llama la atención es que Jesús les había enseñado muchas cosas a los discípulos. Si hacemos una recapitulación de todo Juan, Mateo, Marcos y Lucas, Jesús le había enseñado muchas cosas a los discípulos, como nosotros podemos saber muchas cosas de Jesús. Sí. Podemos haber visto milagros, echar fuera demonios, muchas cosas, pero creo que el mandamiento fue muy claro: ámense los unos a los otros, porque así los conocerán que son mis discípulos. Así es. Entonces, hay veces que nos enfocamos tanto en aprender demasiado, en tener mucha Biblia, que es bueno, no estoy diciendo que sea malo, sí. que yo tengo la unción, que yo tengo el don de sanidad, que yo tengo, es perfecto, es bueno, ¿no? Sí. Es bueno, pero Jesús en esta parte de aquí nos habla, los 3 años que pasaron juntos a él, dijo él, este nuevo mandamiento les doy. Fue lo último que les dijo o les dio antes de ser crucificado. Y hay una pregunta: ¿qué se tendría que hacer para impactar nosotros al mundo como él lo hizo? Él dio su vida. Sí. Él amó tanto, por eso dice 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Esa de tal manera es una medida incontable, o sea, es algo que podemos decir, amó Dios al mundo, que dio a su hijo. O sea, nos lo dio de una manera que no escatimó ser como Dios, como a cosa que aferrarse, sí. sino que su amor nos cubrió en toda la extensión de la palabra,
Dice, no serían su capacidad de hablar, sus poderes para hacer milagros, su coraje de vivir una vida cristiana o restringir al pecado y de yo no soy pecador, tú sí, sino que Jesús dijo que el mundo sería traído por su mensaje cuando vea que sus discípulos siguen amándose los unos a los otros. Sí. Gracias por ese comentario, pastor. Sí, Hermano Alex. sí, quería, comparando los versículos y tratando de entender por qué decía él un nuevo mandamiento. Sí. En Levítico vemos, leyendo en la traducción NBI, que dice, no seas vengativo con tu prójimo, ni le guardes rencor. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor. Así lo traduce la NBI. Sí. Y viendo en el versículo en San Juan, en el libro de San Juan, él dice nuevo, lo menciona nuevo, dice que os améis unos a los otros, parecido, o como está escrito, ¿verdad?, en Levítico, pero como dice usted, donde se va el estándar más alto, es como dice, como yo os he amado, que también nos améis unos a otros. No simplemente como se decía antes, bueno, ahí entra, se puede decir tal vez lo nuevo que él le decía, o sea, al estándar que él nos, Sí. claramente, pues sí, el Señor, si entiende uno y dice, si está alto, ¿verdad? Exactamente. Luego dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos. Sí. Si tuvieres el amor como yo los he amado, los unos con los otros. Algo. Pues sí, bastante responsabilidad, ¿no, hermano? Sí, igual para entender esta parte es importante tener en mente el contexto de cuando lo dijo Jesús, ¿verdad? El prójimo para los judíos, para los fariseos, creían que simplemente se trataba de otro fariseo. Y si tomamos en cuenta que en ese tiempo a los gentiles, ellos creían, ¿verdad?, que los gentiles solamente servían para alimentar las llamas del infierno, hermanos. Realmente tenían esa idea ellos, ¿verdad? O sea, no tenían ninguna consideración por alguien que no fuera como ellos. Entonces, decía un pastor que escuché en la semana que muchas veces el primer mandamiento, que es amarás a tu Dios con todo tu corazón y con toda tu mente y con todas tus fuerzas, se complementa con el segundo, ¿verdad?, que es amarás a tu prójimo. Entonces, decía el pastor que escucho, bueno, que escuché, perdón, que eso era como una moneda, hermanos. Es el mismo mandamiento, pero son dos caras, ¿verdad? Una es amar a Dios y la otra es amar a tu prójimo. Pero forman parte de lo mismo, ¿verdad? Porque incluso Jesús dice, ¿no?, que el segundo es semejante al primero. Entonces, ¿cuántas veces, hermanos, nos olvidamos de la segunda parte? O sea, ¿por qué? Porque muchas veces tiene que ver con el trato con los hermanos, ¿verdad? O con las personas. A veces es más fácil como que tener comunión con el Señor. Por eso en el pasado, y creo que también ahora, había muchos lugares en donde los monjes se iban a recluir, ¿verdad?, a estudiar la palabra, a orar. Pero ciertamente afuera pues no había mucho que ellos hacían, ¿verdad? Entonces, esa parte de amar al prójimo, muchas veces como que causa trabajo, ¿no? Causa que batallemos, causa que tengamos que hacer corajes, que tengamos que aprender. Entonces, es importante que no tengamos en poco este mandamiento, hermanos. Pero como lo comentaba el pastor, solamente de esa manera sabrán los de afuera que somos cristianos, hermanos. ¿Sale? Del 36 al 38, describe lo que hizo Pedro, ¿no?, que fue negar a Jesús. Le dijo Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, a donde yo voy, no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después, le dijo Pedro. Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Jesús le respondió, tu vida pondrás por mí. De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces, hermanos. La primera pregunta que hizo Pedro es, ¿a dónde vas? Pedro tal vez no lo comprendía, ¿verdad?, porque no tenía toda la revelación que tenía Jesús. Y tal vez pensó Pedro, ¿no?, que iba a hacer Jesús un largo viaje sin ellos. Pero quería más explicaciones, ¿verdad?
Después Jesús le dijo, a donde yo voy no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Sin duda Pedro no comprendría esta parte, pero Jesús sí, y entendemos que lo dijo porque al final de la historia de Pedro también murió, ¿verdad? Murió por Jesús. Al final sí lo siguió, pero fue después de un tiempo. Después dice, ¿por qué no te puedo seguir ahora, Señor? Pedro sabía que él era el discípulo de Jesús y el deber de un discípulo es seguir al maestro, ¿verdad? Pedro se sentía tan comprometido con su discipulado que no solo quería seguirlo, sino quería dar su vida por él. ¿Ustedes le creen a Pedro, hermanos? ¿Ustedes creen que él hubiera muerto por Jesús en ese momento? ¿Qué nos dice la palabra? Es que no pasó así, ¿verdad? Exactamente. Sin duda, esto sucedió muchas veces, o sucede muchas veces cuando estás en una situación de depresión, que la emoción y la crisis te ganan, ¿verdad? O sea, hemos escuchado muchas veces que muchas personas en situaciones de crisis hacen cosas que en sus 4 sentidos o 5 sentidos harían, ¿verdad? Entonces, digo, no vamos a juzgar a Pedro porque simplemente cada uno sabe de dónde coger, hermanos. Pero entendemos que tal vez él dijo esa parte porque tenía ese espíritu, ¿verdad? Impulsivo, que caracterizaba mucho a Pedro, hermanos. Vemos a un Pedro diferente cuando en su andar no está basado en la emoción, sino en la obra de Jesús. Primero, Cristo debería morir por Pedro antes de que Pedro pudiera morir por él, hermanos. Por eso realmente le dijo que por el momento no podría ir con él, hermanos. Después dice, sin que me hayas negado 3 veces. Pedro confiadamente dijo que seguiría a Jesús y que incluso moriría por él. Sin embargo, cuando la prueba vino, no pudo soportar recibir burlas por seguir a Jesús. Para él la lengua de una criada era más filosa que la espada de un verdugo. Y antes de que amaneciera al día siguiente, llegaría a lo que conocemos como que lo negó 3 veces, hermanos. Yo creo que Jesús conocía las debilidades de Pedro, ¿verdad? Conoce las de cada uno. Y sin duda él, como nos conoce también más que nosotros mismos, le profetizó a Pedro lo que iba a suceder momentos más adelante. Esta parte que les digo, la última, hermanos, me dejó pensando bastante en muchas veces lo que creemos entender o creemos conocer de Dios. ¿Realmente en el momento de la prueba nos mantendremos como ahorita? O sea, ¿qué pasaría si al siguiente día de mañana, no sé, un mes, un año, prohibieran que nos reuniéramos, hermanos? Prohibieran que alabamos a Dios, prohibieran que leamos la Biblia, incluso que nuestro trabajo y todo lo que conocemos y tenemos dependa de seguir o no a Jesús. ¿Cómo es que actuaríamos, hermanos? ¿Seríamos como Pedro? ¿Negaríamos a Jesús por el beneficio de nuestra familia o de nosotros? Tal vez tú te puedes negar el pan de la boca, ¿verdad? Uno como padre, tal vez, o como hermano, pero a sus hijos. Y más cuando son pequeños, hermanos. Muchas veces creemos que estamos bien, ¿verdad? Vamos a la iglesia todos los martes, jueves y domingos y alabamos y cantamos, hermanos. Decimos que amamos con nuestros cantos, pero ¿realmente lo hacemos? O sea, yo en mi persona puedo confesarles que no. Porque como acabo de decir hace rato, ¿no? Hay personas que sí es fácil amarlas, ¿no? Pero a las que no, hermanos. Yo, gracias a Dios, tengo un jefe difícil. Y digo gracias a Dios porque con él he aprendido muchas cosas, hermanos. Digo, no voy a hablar mal de él, ¿verdad? Porque cada quien sabe cómo es y por qué es así, ¿no? Pero al final, a veces te das cuenta de que Dios pone a personas en tu vida para que te puedan ir trabajando en algunas cosas en las que estás mal, hermano.
algunas cosas en las que yo a veces fallo en el tema de la puntualidad, hermanos. Y a este jefe no le gusta que llegue uno tarde. Entonces, a veces se enoja conmigo porque llego tarde. Si yo lo viera de la manera carnal, diría que trae algo contra mí. Pero ¿por qué se enoja conmigo? Porque llego tarde, hermanos. Entonces, hay cosas, a veces uno como latino, le cuesta un poquito de trabajo entrar en cintura, ¿verdad? La verdad, o sea, y uno viene de México, yo en mi experiencia personal, vengo con ciertas costumbres de mi pueblo, dirían por ahí, y lógicamente llegas a un lugar que no es el tuyo, y tienes que adecuarte, ¿verdad? O sea, no hay manera de hacer las cosas como tú las conocías. Entonces, muchas veces las personas, las situaciones, hermanos, las cosas que podamos decir que son malas, nos ayudan para ir creciendo y para ir fortaleciendo ese amor por el prójimo, ¿verdad? Yo podría simplemente, ¿cómo les diré? Odiar a esta persona, o a muchas personas que he conocido, ¿verdad? Pero lo que dice Jesús es amar, amarlos como yo los amé. Entonces, eso no quisiera decir que me obliga, ¿verdad? Eso me da una responsabilidad en mí, en mi persona, de hacer todo lo que esté en mí para que se pueda lograr, hermanos. De ser un buen empleado, de ser un buen compañero, de ser un buen hermano, de ser un buen padre, un buen hijo, un buen compañero. Entonces, gracias a Dios por la oportunidad que me ha dado de compartir este mensaje con ustedes, hermanos. Pero la verdad es que a mí me ministró bastante cuando estaba yo leyendo. Porque dije, muchas cosas de las que dice aquí Jesús, no las haces, Juan Carlos. Ya tienes 14 años en el ministerio. Bueno, es lo que tú dices, ¿verdad? Es lo que tú dices. Y no sé, a veces yo me pregunto, ¿verdad? ¿En qué momento uno decide crecer, hermanos? Porque puede uno simplemente venir todos los martes, jueves y domingos y cantamos, alabamos, escuchamos al predicador y nos vamos, ¿verdad? Y después de ahí, ¿qué es lo que sigue? ¿Qué es lo que hace uno, hermanos? ¿Verdad? Yo a veces pensaba en la señora que a veces viene a visitarnos, ¿verdad? Y me pregunto, ¿qué haría Jesús, hermanos? Yo sé que tal vez como viene a veces a visitarnos no son las mejores maneras, pero ¿qué es lo que haría Jesús, hermano? O sea, quién sabe qué historia tenga, ¿verdad? Y muchas veces cuando uno ve a ese tipo de personas en la calle, yo lo he hecho, o sea, las ves venir hacia ti, las evitas, ¿verdad? Como que dices, no, yo me voy por este lado porque no quiero que ni siquiera me hable, ¿verdad? Entonces eso es amor, hermanos. Dices que eres cristiano, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que dicen tus hechos? Entonces, es una gran responsabilidad esto que nos dice el Señor, hermanos. Sigue siendo tan vigente como lo fue hace 2000 años. Y seguirá muchísimo más adelante que uno muera aquí. ¿Por qué? Porque al final Dios nos conoce tan bien que todo lo que nos dijo o nos dejó escrito en los evangelios y en los libros de la Biblia hablan de lo que es el ser humano, hermanos. Yo los exhorto a que si este mensaje les llegó, como a mí, que puedan poco a poco ir a ese camino que Dios o que Jesús marcó, ¿verdad? Digo, no puede ser tan rápido porque muchas veces hay que vencerse tal vez a uno mismo primero, pero si Jesús lo dijo, hermanos, hay que cumplirlo. Ley es ley, ¿verdad? Como dicen por acá. Entonces, no sé si alguien tenga algún comentario, algún resumen, algo que quiera agregar, hermanos, a esto. Sí, nada más lo que usted nos está compartiendo, ¿verdad? Que Pedro, creo que muchos nosotros entramos en ese tipo de, de sentimientos o de arrebatos, porque él con mucha confianza, como usted lo está diciendo, le dijo a Jesús que estaba dispuesto a ir hasta la muerte. Sí. Y a veces nosotros al entrar al cristianismo, estar en la iglesia o empezar un ministerio, tú dices, no, hasta donde toque. Pero en las primeras de cambio, cuando ya como dice usted, la puntualidad,
Sí. O sea, te ofrecen un buen trabajo y todo, y a las primeras de cambio, a veces viene ese tipo de problemas, ese tipo de confrontaciones a nuestra vida. Sí. O sea, no me dijiste que sí, pues. ¿Qué onda, no? O sea, Sí. ¿cómo quedamos? Sí, sí. Entonces, es ahí donde a veces se tiene uno que sentar y calcular el llamamiento o a lo que uno va a entrarle al asunto de la fe. Y Pedro, pues, ¿qué había visto? Pedro se había visto milagros. Es más, Pedro, el Señor lo sacó cuando él exclamó y dijo, Señor, sálvame, cuando se estaba ahogando. El Señor lo sacó. Él fue confrontado cuando le dijo, hombres de poca fe. O sea, muchas cosas vivió Pedro que en el momento este último que usted está hablando, le dijo, o sea, Pedro se entusiasmó y dijo, yo voy a ir hasta la muerte. Y cuando a las primeras de cambio de que verdaderamente vio a su maestro, como usted dijo, o sea, también verlo de esta manera, donde yo voy, tú todavía no puedes ir, o sea, es experimentar esa parte de, pues sí, como lo vemos en la parte de eterna, celestial, pero también Pedro lo que estaba viendo es su maestro sufrir, que iba directo a la cruz del Calvario. Sí. Y él pensaba de que, bueno, él se escapó muchas veces de las curvas que había y ahora no puede salirse. Ahora no puede y me imagino que de lejos lo veía y bueno, entonces cuando Pedro, él le dice estas palabras, que dispuesto a morir por él, es lo mismo que Dios nos dice ahorita. Por eso que Jesús lo dice, el que quiere venir en pos de mí, hay que negarse, hay que vivir una vida. Y sí es cierto, hermano, sí es cierto, a veces nuestro orgullo no nos deja ver ciertas cosas, o nuestra altanería, o nuestro yo puedo, yo voy a salir adelante solo. Y Pedro lo reconoció, o sea, lo reconoció más adelante, y Jesús lo confronta de esa manera. Pero Jesús lo corrige, sabía que esa misma noche Pedro lo iba a negar. Esa misma noche que Pedro decía, hasta la muerte voy contigo, esa misma noche Pedro le iba a cantar, como que dice el gallo 3 veces, ¿no? Negaría para evitarse problemas. Y a veces, ¿qué pasa con otros? A veces decirle un no a nuestros hijos, o un sí, o tener problemas en casa por algo que sabemos que es correcto, mejor evitamos Sí. decir esto es así, nada más, es así. Y el problema es que a veces preferimos echarle la culpa a otras personas, porque es como usted dice, llegar a tiempo a su trabajo, ¿qué cuesta hacer? Hay que pararse más temprano. Sí. Y sabes más que hay tráfico, pero ¿qué nos cuesta más decirle al jefe? Y es que se me atravesó una ambulancia, es que se me atravesó, no, pues hay que pararse temprano, es un ejemplo. Sí, sí, sí. Pero cuando vemos esta parte, que a veces es nuestro entusiasmo, como usted dijo, emociones, nos emocionamos. A veces, y yo digo, a veces hay que sentarse y calcular cómo es que vamos a levantar nuestra vida, porque es nuestra vida de fe. Y sabemos que la roca, el fundamento es Cristo, que Él nos va a ayudar, que va a haber, cuando todo va bien, todo va bien, pero cuando las adversidades vienen, Sí. es ahí donde se ve nuestro caminar cristiano, nuestra vida de años, que nuestra fe está puesta sobre la roca. Porque si no, después todo se derrumba. Todo nuestro mundo que hicimos de Walt Disney y todo eso se empieza a caer y no ves ni para dónde. O sea, cuando tú empiezas a ver, no ves ni para dónde. Sí. Entonces, cuando vemos esta parte de que nuestro entusiasmo es fácil hacer promesas a Dios. Y la misma Biblia dice, cuando hagas promesas a Dios, No tardes en no te cumplirlas. dice, no te olvides de ella, dice, no tardes en cumplirlas. Ujú. Yo creo que muchos de nosotros hemos hecho muchas promesas a Dios. Sí. Muchas. Que a veces somos de memoria muy, muy rápido, se nos olvida. Sí. Pero hemos hecho promesas de hace 20 años y que hasta ahorita no la hemos cumplido. O sea, es perfecto el pasaje que usted nos está dando ahorita, creo que muy reducido, sintetizado, pero en cuanto a es fácil hacer promesas, pero Dios sabe hasta dónde llega nuestro compromiso. Si nuestro compromiso es total o es a medias. Sí. O sea, o le damos todo al Señor o no le damos nada. Porque en el momento, vuelvo a tocar esto, cuando firmamos un contrato laboral, nosotros ya estamos sirviendo al Señor. Sí. Nos comprometimos a servirle. Y con Dios, bueno, espérame, Señor, hago trueques contigo, hago regateadas con el Señor, pero Sí. en mi trabajo no puedo regatear. Pero con Dios, sí, es el compromiso. Y Pedro después lo entendió. Sí. Tanto lo entendió que dijo, yo no soy digno de ser crucificado como mi maestro. Y al revés. Entonces, vemos que es el compromiso, como usted nos dice,
Pero Pablo también nos exhorta en Romanos 12:3. Yo creo que muchos hemos escuchado Romanos 12:3 con respecto a eso y dice, digo pues por la gracia que se me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe tener. ¿Qué somos, hermanos? Simplemente servidores. No somos más que nadie. Ahora entendemos las responsabilidades que Dios pone a cada uno de nosotros, ¿no? Que tenemos que atender a eso. Y Pablo lo dice, que no somos mejores de lo que realmente somos. Tenga cuidado de no tropezar a causa del orgullo. ¿Cuál es el problema de la humanidad o aún del cristiano que ya es cristiano? El orgullo. Siempre nuestro orgullo va. Entonces, por eso, vuelvo al principio. El que quiera venir en pos de Jesús, niégase a sí mismo, toma tu cruz y le seguiremos. Ese es un pequeño nomás. Demostrar nuestro compromiso paso a paso. Pasos firmes. Que vamos lento como la tortuguita, porque algunos somos como cristianos liebres, ¿no? Rápido y todo, y cuando menos ve, pero la tortuguita va firme, porque tenemos que crecer en la fe. Sí. Conforme va pasando, ya no voy a decir años, meses, y luego años, y luego los días, tenemos que ir fielmente, paso a paso, a medida que crezca en mi conocimiento de la palabra de Dios y crezca mi fe. Que la fe tiene que ir en aumento. Amén. Esa es mi pequeña preocupación. Gracias, pastor. Yo lo veo también como una especie de, ¿cómo le diré? Como un hábito. El hábito muchas veces es difícil empezar a hacerlo, ¿verdad? Quieres ir a hacer ejercicio, tienes que ir, no, quieres ir, por ejemplo, lunes, miércoles y viernes. Pero solamente lo vas a lograr hasta que tu cuerpo se acostumbra a eso, ¿verdad? A que lo necesite, a que realmente tu cuerpo instintivamente te lo ordene. Entonces el caminar de un cristiano es exactamente lo mismo. Cuando empiezas, pues lógicamente te va a costar mucho trabajo. Porque hay que vencer, como usted dice, muchas cosas, ¿verdad? Muchísimas cosas, pero ya cuando vas encarrerado y poco a poco lo vas haciendo, vas viendo que Dios te fortalece en las cosas en las que tú estás débil. Entonces, pues sí, es importante esto que usted menciona, pastor, hay que negarse a uno mismo. Hay que ser conscientes de que cuando uno está caminando por este mundo es ejemplo de lo que Jesús es, ¿verdad? Y creo que todos queremos ser un buen ejemplo, ¿verdad? Entonces es un punto importante que hay que considerar, hermanos. No hay que olvidarlo, hay que tenerlo en mente y hay que procurar cumplirlo para que cuando estemos en la presencia del Señor no tengamos de qué avergonzarnos, ¿verdad? Entonces, de mi parte es todo. No sé si alguien quiere agregar algo más. ¿Nadie? Yo creo, hermano, que si Dios nos dejó como este mandamiento y Él no lo pone de esa manera, que amemos a los demás, a nuestro prójimo, como a nosotros mismos y todo, es porque no es algo que sea imposible de hacer. Sí. Sino que, como dice, sí cuesta y es difícil, pero si Dios no lo mandó es porque Él nos dejó un ejemplo muy grande, porque a nadie de nosotros nos han hecho lo que a Él le hicieron. Sí. Y aún así Él decía ahí en la cruz, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Demostraba su amor a la gente de una manera incondicional. Y muchas veces nosotros queremos dar nuestro amor con una condición. Oh, yo te amo porque me conviene amarte, porque tú sí me tratas bien, pero como decía, ¿qué hay de aquel que no? Y ahí es donde nosotros como cristianos demostramos los frutos que tenemos del Señor, que podemos perdonar a pesar de, que podemos amar a pesar de. Eso es lo que Dios nos ha dejado y no es imposible, si no Él no lo hubiera dejado. Sí. Si supiera que fuera imposible de hacer, no nos hubiera puesto algo que no podemos hacer, porque sí podemos hacerlo, pero todo está en eso, en nuestro compromiso, nuestro amor a Dios está en las decisiones que nosotros debemos de tomar y queremos tomar. Queremos amar a nuestro hermano, queremos crecer en el Señor, todo eso nos hace crecer en Dios cada día. Sí. Entonces, es como un dato que usted daba, ¿no? O sea, hacer cosas por la familia, por la familia, ¿no? Sí. Pero por un hermano, por un desconocido, es ahí donde nos cuesta, ¿no? Y Jesús sí vino por su pueblo, o sea, vino a su pueblo, ¿no? A los judíos, y ellos lo rechazaron. Y ahí fue donde entramos nosotros, que no éramos parte de, aunque bíblicamente somos creación de Dios, ¿verdad? Sí. Pero él vino primero a su pueblo judío, y ellos lo rechazaron. Y es donde entramos la gracia de decir, bueno, en cuanto, como dice mi esposa,
el amor, es amar a un hermano, a un tío, a tu madre, pues ¿quién no lo hace, no? ¿Quién no da todo? Hasta uno dice, bueno, te presto dinero, y como sabes que es familia, pues ya no me lo va a regresar. Pero eso lo podemos aplicar con el prójimo, con el otro que no es. O sea, entre cristianos cobrándose intereses. Es un decir, ¿no? O sea, sí ve cómo es el asunto. Porque no, a mi familia no le cobro intereses, pero al hermano sí. O sea, es un pequeño asunto donde puede decir uno, ¿hasta dónde llega el amor? Es el amor, como dice mi esposa, sin condición. Entonces, es un tema que el Señor nos dijo, o sea, Él lo dio todo por nosotros. Sí. Todo. Gracias, hermanos. Antes de terminar, quisiera, ahorita que estaba comentando, me venían a la mente dos frases que una persona muy conocida para mí dijo, presidente actualmente por ahí. Una vez que estaba, dijo que el carácter de un hombre cuando cae en desesperación cambia mucho y muy deliberadamente. Me ha pasado a mí, soy ejemplo de eso, de que a veces uno cuando se siente presionado toma decisiones incorrectas, Sí. como dice. Vemos el ejemplo en Pedro, también se ve el ejemplo, y pienso yo que todos nosotros deberíamos de reconocer, así como usted humildemente, que es también una parte de la humildad, reconocer, brother, de que tenemos que trabajar en muchas áreas. Por ejemplo, en la humildad, el orgullo en nuestras vidas, o en mi vida, por ejemplo, el orgullo nos lleva a hacer muchas cosas de las cuales nos arrepentimos luego. Tanto así que van de muy pequeñas a muy grandes. El orgullo de no quedar mal, o de no decir, no saber qué palabras utilizar, qué hacer y no hacer, nos llevan a negaciones también. El orgullo también nos lleva de una cierta manera a hacer promesas deliberadas que no podemos cumplir. Sí. Y que no queremos cumplir, nomás que nos comprometemos por no quedar mal. Reconocer también nos lleva a pensar de que tenemos, sobre todo en este tiempo, saber dónde está saber quién soy y dónde está, cómo sea, sí tengo esa palabra, no, que se me ha escapado ahorita, dónde está la ideología de género, que no saben dónde tienen ellos su identidad, en quién tenemos nuestra identidad está en Cristo. Sí. Él, sí es cierto, nos dio, el Señor en su soberanía nos dio un cuerpo que tiene muchas emociones, pero también nos dio la capacidad del dominio propio de cómo saber mantenerlas, y yo pienso que es ahí donde tenemos que tener el nivel, y sobre todo en esa situación vemos a un Pedro, tal vez podríamos decir movidos por el orgullo, tal vez nos puede pasar también a nosotros, también nos decimos conocer mucho, bueno, muchos tienen hasta estudios, que es una gran bendición y es un ejemplo, por ejemplo, para mi vida, personas que han sacado estudios son ejemplo. No más que sí, en la hora de la práctica quedamos bien cortos. En cuestión de esto, hablando por mi persona. Y pienso que también para reconocerlo, darnos cuenta, es como reconocer que somos pecadores y que necesitamos del Señor. Pienso que de esa manera es que podemos ir dando pasos y tomando en cuenta lo que decía el pastor, los pasos, ¿verdad? Firmes, tal vez poco a poco, pero firmes, y considerando siempre lo mejor para todos. No por darnos ahí el lujo, sino, ¿verdad? Porque es necesario para hablar del Señor. El otro día, cuando comentó también de los que a veces nos piden, otro día venía a hacer las compras con mi chiquilla, pues ya ves que estamos en la despega. Y por ahí nos topamos a uno. Y consideré yo, tal vez a mi punto de vista, consideré que lo que le iba a dar, iba a usarlo para una buena causa. Y pues los niños, bro, son más inteligentes que uno. Luego me preguntaron, ¿no? ¿Por qué le das dinero, papá? ¿O es tu amigo? Chiquilla. Y trato de explicarle. Más Sí. sin embargo, también tenemos que entender que a veces lo que hacemos con esas personas, saber de qué manera hacerlo. Que a veces también estamos siendo nosotros personas dadivosas de esa manera, pero también estamos implementando a que ellos a veces sigan en las mismas cosas que han caído. Sí, hermano. Pero hay maneras. Sí, Hay sí, maneras de ir. Pero entonces hay mucho que aprender, brother, ahí, la verdad, muchísimo. Y gracias a Dios porque nos ha dejado la palabra de Él
para poder darnos cuenta de qué es lo que tenemos que ir mejorando día con día. Gracias, brother, le agradezco a Dios, primeramente a su vida, porque sí nos ha ministrado la palabra del Señor. Gracias a Dios, hermano. Gracias a Dios. Quisiera nomás leerles un poquito de lo que el mismo evangelista Juan escribe en la primera carta, en el capítulo 3, de las 3 cartas. La primera carta dice, el versículo 13, hermanos, y hay que subrayar esa palabra hermanos, porque hay que entender quiénes son nuestros hermanos. Hermanos, no se maravillen si el mundo los odia. Bueno, ya empieza con eso, ¿no? Después dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida porque amamos a los hermanos. El que no ama permanece en muerte. Todo el que aborrece a su hermano, por eso estoy enfatizando, es un asesino. Y ustedes saben que ningún asesino tiene vida eterna permanente en él. En esto conocemos el amor, en que Él, refiriéndose al Señor Jesucristo, puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano en necesidad y cierra su corazón contra él, ¿cómo puede morar el amor de Dios en él? Hijos, dice, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. En esto sabremos que somos de la verdad y aseguraremos a nuestros corazones delante de Él, nuestro Señor, en cualquier cosa en que nuestro corazón nos condene. Porque Dios es mayor que nuestro corazón y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos condena, confianza tenemos delante de Dios. Y aquí hay una infinidad de toda una serie para hablar sobre, en referencia a lo que es el amor en cuanto a los hermanos y en cuanto a la dádiva y en cuanto a la generosidad, porque la interpretación se hace cuando nos equivocamos. Por eso dice, si no hay condenación en sus corazones, es que están haciendo algo bien delante del Señor. Dios mismo pone a través de su Espíritu esa seña de que algo que no hiciste, que estás haciendo o no estás haciendo, está apropiado o no. Entonces, no me voy a extender, pero el punto es que cómo llegamos a la comprensión de las acciones que vamos a tomar a través de su palabra y a través de su Espíritu. Solo a través de la palabra de Dios y su Espíritu, que no se pueden desligar, tienen que ir juntos, podremos llegar a entender un poco mejor cuál es el mandamiento que el Señor dijo. Ámense los unos a los otros como yo los he amado. Y pues, nomás lo dejo de tarea para nosotros, porque yo también necesito mucho aprender de esto. En cuanto al amor de Dios, que es totalmente incondicional, que es el amor ágape que supera todo. Así es, hermanos. Muchas gracias, hermano. ¿Quién nos despide con una oración, hermanos? ¿Quién dice yo? Amén. ¿Usted? Vamos a orar, hermanos. Vamos a sincerar nuestros corazones delante del Señor y decirle, Señor, te agradecemos en esta tarde, Señor. Gracias. En esta tarde noche, Señor, que tú nos has permitido, Señor, venir en tu gran misericordia, Señor. Estuvimos aquí, nos reunimos, Señor, hemos podido exaltar tu nombre, Señor, con tus cánticos, Señor, y con nuestros corazones, Señor, en alabanza. También hemos recibido tu palabra, Señor. Queremos agradecer en gran manera, porque tú, Señor, siempre tienes, Señor, esa palabra para cada uno de nosotros, Señor. Nos sigues hablando, Señor, y te suplicamos, Dios, cada uno, Señor, cada uno podamos, Señor, dar ese paso más, que es no solamente que quede esta palabra en nuestras mentes, sino que también podamos, Señor, accionar, Señor, y tener una respuesta a ella y respuesta física, porque es importante lo que nos hablas en nuestras vidas. Danos, Señor, claridad, Padre, para poder entender, Señor, de mejor manera todo, Señor, y que tengamos ese compromiso, Señor. Te agradecemos, Señor, por tu misericordia, por tu amor, por la vida de cada uno de nuestros hermanos, de los líderes, Señor, de los niños, de todos, Señor. Te suplicamos que nos despidas
en amor, en paz, en santidad a ti, Señor, que nos lleves con bien, seas tú siempre, Señor, el centro de nuestras reuniones de este día. Bendecimos tu nombre, te agradecemos y te exaltamos. Gracias, Señor. Amén. Amén. Gracias, hermanos.